Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Empezamos en Estados Unidos y en las diferentes visiones que la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump tienen sobre China y viceversa. Los dos candidatos coinciden en que China es una amenaza para la supremacía estadounidense y están dispuestos a tomar medidas duras, aunque Harris quiere dar más espacio a la diplomacia. Trump ve a China como un enemigo. Si gana las elecciones, quiere imponer aranceles del 60% a todas las importaciones de ese país. Si Trump impusiera aranceles sobre, por ejemplo, juguetes, es decir, cosas que son entre comillas inofensivas en términos de política industrial, sería otra cosa. Los ordenadores son artículos importantes. De hacerlo, esto cambiaría la naturaleza del comercio entre ambos países. El objetivo sería desligarse de China. Trump parece soñar con los Estados Unidos de los años 50, cuando el país casi todo lo producía por sí mismo. Quiere restringir la transferencia de tecnología moderna a China mucho más que antes, por ejemplo, prohibiendo las inversiones estadounidenses en China. Los dirigentes chinos temen las limitaciones en transferencia de tecnología más que cualquier otra cosa, porque esa es la clave para que China reduzca su dependencia tecnológica de Estados Unidos y llegue a ser autosuficiente. A Kamala Harris le gusta hablar de evitar el riesgo y ya han prohibido la exportación de chips de alta tecnología producidos en Estados Unidos. A esto siguieron drásticos aranceles a la importación de coches eléctricos chinos. Washington quiere proteger la producción industrial nacional y reducir así la dependencia de China. En algunos casos, las investigaciones han demostrado que incluso en el entorno inmediato del ejército estadounidense hay un nivel tan alto de dependencia de los chips semiconductores chinos que esto se ha catalogado como un riesgo para la seguridad y, por lo tanto, no se trata solo de política económica y competencia, sino que va mucho más allá. Como vicepresidenta, Harris también busca la cooperación, algo que mantendría como presidenta. Sin embargo, al mismo tiempo es partidaria de una línea dura hacia China. Nunca dudaré en tomar medidas rápidas y contundentes cuando China infrinja las normas de circulación a costa de nuestros trabajadores, nuestras comunidades y nuestras empresas. A China le esperan tiempos difíciles, pero ¿a quién prefieren los chinos como presidente de Estados Unidos? Trump básicamente está pensando en aislar más a Estados Unidos de sus aliados de Europa y Japón. Eso le da una ventaja a China, porque Estados Unidos es mucho menos poderoso para China si Estados Unidos se aísla. Los intereses comerciales deben estar subordinados a los intereses de seguridad. Esto vale tanto para Harris como para Trump. Y ambos quieren mantener la pretensión de liderazgo tecnológico y económico de su país, al igual que los dirigentes en Pekín. Y siguiendo paso a paso la campaña electoral en Estados Unidos y ahora concretamente sobre lo que se dice en cuanto a China, está nuestra corresponsal Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos, resúmenos, ¿qué es lo más importante que están diciendo los candidatos sobre China en la campaña? Bueno, para empezar, ambas campañas se están acusando mutuamente de ser débiles con este país, pero realmente es Trump quien sin duda está dedicando mucho más tiempo en su campaña a una relación que presenta como un riesgo que hay que atajar y, si procede, atacar. Ha anunciado los aranceles del 60% a los productos chinos, cuando para el resto de los países los deja en el 10%. En el caso de los coches eléctricos los subiría hasta el 200% en una especie de carrera que lleva consigo mismo. También propone revocar el estatus de nación favorecida en términos de comercio con este país y habla de prohibir la venta de terrenos agrícolas a empresarios de este país e incluso a nacionales de este país. Kamala Harris no le dedica tanto tiempo a esta relación con China. En su presentación de política económica en Pittsburgh dijo que Estados Unidos debería liderar la industria del futuro y no permitir que China esté al frente de esta competencia, pero realmente no ha dado ninguna pauta, ni siquiera ha hablado de cuáles son los detalles con los que plantaría cara a China si verdaderamente este país tomara medidas que perjudicaran a los trabajadores o a las empresas del país, como ella ha dicho que haría.
Precisamente, Ana, el gobierno Joe Biden acaba de subir aranceles a una serie de productos chinos. ¿Puede ser este el camino que siga la candidata demócrata si gana las elecciones? Podría ser. Kamala Harris ha hablado en el pasado en los mismos términos que lo ha hecho la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de que no se trata de desligarse de China, sino de reducir riesgos. Y esa parece ser la trayectoria que podría seguir. Trump recuerda, no obstante, que Biden ha mantenido los aranceles que él impuso y esta es la realidad. De hecho, la actual administración está actuando con China desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la seguridad nacional, prohibiendo las ventas de microprocesadores especiales y, por ejemplo, el cierre de TikTok, y también para responder a lo que se ve como un problema de sobrecapacidad industrial con subsidios del Estado, lo cual impone una competencia desleal en el resto de los países y, sobre todo, lo que les preocupa a Estados Unidos. Biden acaba de dar luz verde a un aumento de los aranceles al 100% para coches eléctricos, 50% a células solares, 25% al aluminio y al acero, y Beijing aún no ha tomado represalias porque Washington les está diciendo que estos aranceles son para sectores estratégicos. Veremos qué pasa. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. La escalada militar en Oriente Medio, que involucra cada vez más directamente a Irán, tiene ya efectos sobre la economía. La preocupación por una posible interrupción de los suministros del petróleo tras el ataque con misiles de Irán contra Israel y la posible represalia provocan volatilidad en los precios del petróleo. Días antes del ataque, el petrolero atravesó tranquilamente el Bósforo. Luego, el martes, fue atacado en el Mar Rojo por los rebeldes hutíes de Irán. El ataque se produjo después de un bombardeo israelí contra varios objetivos en Al-Hodeida, en Yemen, donde se sabe que hay muchos combatientes hutíes. Los ataques alcanzaron una planta eléctrica y un puerto clave. Con la escalada del conflicto en Oriente Medio y los ataques mutuos entre Irán e Israel, los inversores de todo el mundo están preocupados. Wall Street ya ha visto caer las acciones y subir los precios del petróleo. Al observar cómo se desarrolla este conflicto, creo que la pregunta clave es ¿qué sucede si comienza a expandirse? ¿Se involucrarán todos? ¿Se ampliará? ¿Y tendrá ello un impacto mayor en los precios del petróleo? Hasta ahora, el impacto ha sido modesto y creo que los inversores podrán ignorarlo por el momento y centrarse más en la situación económica, que podría mejorar en China y es bastante sólida aquí en Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur parecía mucho más preocupado cuando se le preguntó por la situación en Oriente Medio. La seguridad en Oriente Medio impacta en los precios internacionales del petróleo y en nuestro suministro de energía y cadenas de suministro. Necesitamos analizar exhaustivamente los efectos potenciales que la inestabilidad en la región tiene sobre nuestra economía y logística y tomar medidas en consecuencia. Los analistas creen que los precios del crudo aumentarán aún más si el conflicto sigue escalando. Después de todo, la región tiene grandes reservas de petróleo. Precios más altos podrían traer consigo inflación, un problema que muchos países creían haber superado. Nerviosismo en los mercados energéticos que ven cómo el conflicto puede extenderse hacia Irán y vamos a hablar de esto ahora con nuestro corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, a pesar de las sanciones, Irán ha ido aumentando su producción de crudo y muchos analistas temen que Israel ataque directamente a la infraestructura energética iraní, incluida la nuclear. ¿Cómo cambia esto los cálculos en los mercados energéticos? Hola Andrés, sí, ese efectivamente es el principal temor en estos momentos, que nos pusiéramos en un escenario en el que Israel respondiese al ataque de ayer de Irán atacando su infraestructura energética. Como tú dices, Irán ha ido aumentando progresivamente desde aproximadamente el 2019 su capacidad de producción de crudo, pasando a bombear unos 3,2 millones de barriles diarios aproximadamente, lo que representaría, Andrés, en torno al 4% de la producción global. Como les digo, el principal temor ahora de los inversores y de los mercados es que, aun sin el apoyo de Estados Unidos, Israel atacase la infraestructura energética, algo que además, Andrés, los analistas apuntan que podría tensar las relaciones
con sus socios de Occidente, porque eso efectivamente aumentaría la presión inflacionaria en un momento en el que en Europa o en Estados Unidos parecía que esa batalla contra la inflación estaba ganada. Hoy día los analistas vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de que los barriles de Brent volviesen a repuntar o a dispararse, mejor dicho, hasta los $100 por barril, pero al mismo tiempo reconocen, Andrés, que esa opción de momento parece lejana. Debemos recordar, mercados energéticos son volátiles y de hecho al final de esta jornada los precios del Brent se han relajado un poco. José, hay que decir precisamente que el precio del crudo ha sido un foco de atención desde que comenzó este conflicto entre Israel y Hamás, incluso explicando la evolución de los precios según la cantidad de misiles que caía cada día. Y a pesar de que los temores que hubo al comienzo, los precios del petróleo finalmente han caído. ¿Puede ser esta otra opción? Sí, definitivamente. De hecho, el único factor hoy día que hace que los precios del crudo repunten es esa tensión y esa incertidumbre geopolítica, porque en realidad el resto de factores, Andrés, apuntan a una bajada de los precios, ya sea por el estado de la economía global y ya sea también por los pronósticos que hay. Por ejemplo, la OPEP Plus va a aumentar, es decir, va a desactivar esos recortes que tenía impuestos al bombeo de crudo a partir del mes de diciembre, y es un factor importante a tener en cuenta. Arabia Saudí está cansada, al parecer, de mantener esos recortes, mientras otros países se los saltan y mientras la organización, por lo tanto, está perdiendo cuota de mercado frente a otros productores que les comen terreno, como Estados Unidos sobre todo, pero también nuevos productores como Guyana o como Brasil. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Y nos tenemos que ir, nos vemos la próxima.